Muy buenas, compañeros. El grupo número uno, tenemos nuestra wiki que se llama EduWed Informa. Lo primero que tenemos que tener claro es que los tiempos están cambiando y la educación ya no puede valerse de los mismos modelos que utilizaba anteriormente, una educación bancaria. Hoy día tenemos que aprovechar todas las herramientas de las que se disponen para poder implementar la labor educativa de la mejor manera. Tengamos claro que, por ejemplo, las tecnologías de la información de la web 2.0, las wikis en este caso, son herramientas, pero siempre es importante la adecuada pedagogía para que ellas puedan surtir el efecto que nosotros queremos como educadores, que es alcanzar los objetivos, que los estudiantes se vuelvan seres pensantes y que sean capaces de aprender a aprender. Lo primero era, ¿qué es una wiki? Bueno, el término provenía de un término hawaiano, aunque lo podemos observar en todas las páginas que cada uno de los grupos investigó, que simplemente significaba rápido, rápido. Existen muchas generadoras de páginas wiki. En realidad, en esta wiki vimos que teníamos tantas que no hallábamos en qué momento terminar. Tal vez era demasiado hablar de todas. Entre esas páginas que generan wikis está MediaWiki, está que por ejemplo creó Wikipedia, tenemos a JSP, que eso es en Java, MoiMoi, PMWiki, PBWorks, entre otros. Hay bastantes instrumentos para poderlos generar. Muchos de estos instrumentos se instalan o se pueden correr en línea. Todo depende de lo que uno desea. La ventaja de los que se instalan en el computador es la facilidad en que tienen para la edición, para el trabajo, para que son un poquito más rápidas. Pero siempre tiene la desventaja que necesitan espacio en el computador. ¿Qué temor hay normalmente cuando se utiliza una wiki? Bueno, como el compañero expresaba, parte de los temores que nosotros tenemos es que qué pasa cuando creo una wiki, la dejo al público y que me borren información o que me pongan spam o que me pongan otras cosas que no deseo. La ventaja de las wikis es que precisamente tiene la teclita o el icono de revisar historial. O sea, nosotros podemos regresar en páginas anteriores, lo cual facilita bastante el proceso. Hay una facilidad de navegación en las distintas partes con una estructura bastante lógica. Un asunto relevante que nosotros tenemos que tener presente con respecto a esto de las ediciones es, por ejemplo, en Wikipedia, que basado en esto, que los mismos usuarios revisan la información, ellos confían que sean los mismos usuarios el que mantengan sana la wiki. O sea, que velen porque la información dañina, el spam, no se encuentre. Aunque hay muchos críticos dicen que no creen en esta estrategia. Personalmente considero que el usuario moderno de Wikipedia ha tratado de que Wikipedia se vea bastante bien. Entonces, generalmente considero que la información sí es bastante creíble, pero como las fuentes no están debidamente referidas, siempre es importante que alguien que consulte la Wikipedia haga investigaciones de las fuentes reales, no que simplemente tome Wikipedia como una fuente de información, simplemente es para tener un punto de partida o por lo menos saber con qué pie va a empezar. Aquí podemos ver una imagen de la evolución de las diferentes wikis. Ahora, ¿cómo funciona la wiki realmente? Bueno, dependiendo del instrumento que utilicemos para la wiki, pues, tienen varias maneras de implementarse o trabajar, pero en general, básicamente todas presentan una interfaz bastante agradable, amena para poder transitar entre las diferentes partes. Generalmente se basa en un sistema archivos y tiene una base de datos en MSQL. Bueno, aunque hay otras variantes que permiten una facilidad en la transición de sus páginas. Permiten una publicación inmediata en la web, o sea, lo que escribes lo guardas e inmediatamente ya está en la web, solamente hay que cargar. La navegación es bastante sencilla, como se lo dije anteriormente, entre los diferentes artículos, dependiendo de la wiki. Por ejemplo, hay wikis que la pantalla es solamente una pantalla y tiene varios enlaces que te las hace transición entre las diferentes páginas. Por ejemplo, Wikia. Por ejemplo, también en esta misma que fue en Wikispace, tenemos este ejemplo donde se pueden implementar listas en la propia páginas que nos pueden llevar a diferentes secciones
wiki. En este caso, implementamos solo estas dos que nos podrían llevar nuevamente a la portada o al concepto de que es una wiki, las dos anteriores. Muchas wikis tienen una parte de búsqueda que simplemente ingresamos una u otra palabra de la información y si eso está en la wiki, lo encuentra. Muchas usan motores bastante rápidos y prácticos. Las wikis en general tienen un botón de edición. El botón de edición permite que cualquier usuario que tenga los permisos pueda hacer cambios en el contenido de la wiki, aumentar información y enlazar a otras páginas de interés, poner sus propios comentarios, sus experiencias, sus investigaciones, etcétera. Que eso es precisamente la ventaja que permite un trabajo colaborativo, donde los usuarios no necesariamente tienen que estar conectados al mismo tiempo. Entonces, ahí se da una educación bastante, un trabajo bastante asincrónico. La desventaja es en sí que si vos permites a tu wiki, sea público general, tener que estar revisando. Ahí habría que confiar en que el usuario sea un usuario responsable. En general, sería bueno que cuando implementes una wiki, des sus permisos, pero sepas a quiénes les estás dando los permisos. Aquí vemos un pequeño video de qué es una wiki, de cómo se maneja es el trabajo que hacen un grupo de muchachos para lo que es organizarse un día de campo. Observando, la mayoría de los grupos puso o utilizó este mismo video, así que sabemos la mayoría que básicamente permite que todos los miembros de la comunidad estén informados al mismo tiempo, todos sepan qué hay, qué no hay, en qué hace falta, qué se necesita, qué información hay que implementar, qué información hay que buscar. Entonces, todos se mantienen informados y todos al mismo tiempo colaboran. ¿Cómo se construye una wiki? Bueno, una wiki se construye de múltiples maneras. El primer paso es esencial. Busca qué servidor de wiki vas a utilizar, porque depende de las características que tienes vos y también de los intereses que tienes vos. Por ejemplo, visitando Wikia, me encantó. Es muy bonita, muy agradable, pero tiene mucha publicidad. Es una página ideal como para lo que utilizan, videojuegos, series, televisión, etcétera. En cambio, podemos utilizar wikis un poco que no tengan tanta publicidad como esta de Wikispace, pero por ejemplo, Wikia, la interfaz es bastante agradable. Entonces, depende tu uso y también el nivel de seguridad que vos quieras para las los trabajos que vas a realizar. Ahora, existen, como les digo, entonces diferentes tipos de usuarios. Los usuarios pueden está el lector, que simplemente puede visitar la wiki sin poder hacer ningún cambio. Está el autor, se refiere al usuario que tiene la capacidad al que le dan las credenciales para realizar modificaciones. Está el administrador wiki, que generalmente es el que puede dar los permisos a quienes facilita o no. A veces pueden haber hasta más de un administrador. Y está el administrador del sistema, que básicamente es el que vela porque funcione bien, pero la plataforma en sí de la wiki. Existen diferentes tipos o ejemplos de páginas wiki. Están Wikipedia, muy conocidos por nosotros, por todos nosotros, donde múltiples usuarios, y existen diversidad de idiomas, donde múltiples usuarios suben su información, la actualizan, la modifican, la editan, velan porque la información sea correcta, aunque como lo dije anteriormente, muchos también existen los que lo critican y no creen en esta implementación, pero se ha convertido en una de las páginas más visitadas de la web con múltiple cantidad de artículos. Por ejemplo, en el 2000, para este momento decían que tenía más de 150,000 páginas solo en español. O sea, y esta fecha, si no me equivoco, está como para el 2005. Ahora que estamos en el 2014, existen otras como Free Class. Aquí podemos observar el manual si lo quieren observar, que pueden dar una lectura rápida. Es con una casa de libre en la web. Está Ubuntu, todos conocemos, software libre, sistemas operativos, que tiene su propia página que está en una wiki. MiGizWorld, que es otra página wiki que permite ver diferentes tipos de mapas que pueden ser utilizados tanto en cursos de secundaria como universidades. Está Linux, está Brington Town Coding Dojo, que es una wiki que tiene como fin realizar reuniones para que expertos participen en retos de programación. Está GBIF Wiki, que básicamente es una página, como lo dice, de semántica media wiki, que se caracteriza por ser de fácil uso, pero que
que alguien quiere cooperar, debe solicitar que se le dé de alta porque su acceso es muy restringido. Entre las ventajas es la interfaz que tiene esta página. Wikipapers, que es bastante conocida, básicamente maneja información, artículos, noticias, entre trabajos grupales, entre otros. Y existen otros más como Bristol Company Society, PHWiki, Edos Project, Bristol Codic, DojoWiki, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Hay cualquier cantidad de páginas wiki. Ahora, ¿qué diferencias tiene contra otros recursos? Bueno, básicamente existen varias diferencias. La más importante es que cuando vos construyes un blog, el blog generalmente ahí están los usuarios que tienen acceso, nada más esos usuarios que tienen permitido, existen los que simplemente pueden verla y la información es más estática. Por ejemplo, entre las cosas o implementaciones es que conforme se va ingresando a un blog la información, siempre se ve de primero la última información que se ingresó y de último la información que se ingresó hace tiempo. Ese es uno de los detalles más característicos. En cambio, una wiki vos puedes ordenar la información que quede acomodado más a tu criterio, a tu gusto. Es más flexible la wiki. En cambio, los blogs son más estáticos. La lectura se hace normalmente de modo continuo, en cambio las wikis son muy dinámicas a la facilidad que permite de los enlaces entre cada uno de los contenidos que ya tiene. Además, la facilidad para implementar recursos, proyectos, lecturas, etcétera. Es como más dinámica. Claro, el blog tiene facilidad en el sentido de riqueza de interfaz, de aspectos gráficos. En cambio, la wiki tiene que tenerse un poquito más de conocimiento para poder darle una estructura agradable a la vista. Podemos ver acá otras comparaciones entre Google Drive y las wiki, donde podemos ver que se trabaja de manera colaborativa documentos, una coincidencia con la wiki. También se da un link para que la gente pueda visualizar el trabajo, pero las wikis no permiten extraer el archivo para mantenerlo en la computadora como lo hace Google Drive. Es una desventaja. En este último hay peligro de que algún miembro del grupo se equivoque y borre parte de todo el documento, pero si esto parece a una wiki, hay registro de las modificaciones anteriores y es entonces recuperable la información. O sea, en la wiki podemos recuperar. Existen múltiples ventajas de la wiki. Vamos a mencionar algunas. Es fácil de usar, aumenta la participación de estudiantes, es un buen recurso para la gestión de conocimientos, disminuye los sentimientos de aislamiento, favorece sentimientos de autosuficiencia porque la persona a la que trabaja, existen variedad de idiomas, etcétera. Desventajas. Bueno, es un sitio muy abierto. Las páginas de la wiki no tienen orden secuencial, dificultad a la hora de consultarlas. Bueno, eso depende también del administrador. Algunas wikis sí se ven algo desordenadas porque faltan algunos conocimientos. Al investigar un poquito más, la wiki queda debidamente estructurada. Los contenidos son subjetivos, no hay propietario del contenido, puede generar vandalismo y spam en dicha página, o sea, para eso se requiere responsabilidad del usuario. Se pueden cambiar artículos irrelevantes, etcétera, cosas que ya se mencionaron, que son algunos de los cuidados que se tiene que tener con una wiki a quienes se les dan los permisos. Como herramienta de colaboración, bueno, la idea fundamental al desarrollarse las distintas plataformas para la creación de wikis es de crear espacios donde diferentes usuarios autorizados o cualquiera pueda aportar sus conocimientos, gustos, experiencias en los diferentes temas que se desarrollen. Básicamente es la idea central de lo que es una wiki, poder trabajar todos y aportar sus conocimientos en un mismo recurso y donde todos se mantengan informados. Este ambiente ha sido aprovechado por las personas para crear productos, análisis, proyectos dinámicos, investigaciones, etcétera, todo con un espíritu colaborativo. Permite precisamente que las personas se organicen de una mejor manera. Se implementa de forma en el ámbito educativo, pero también se implementa en muchas empresas. Aclaramos, a nivel de empresas, incluso tienen sus propias páginas wikis y sus propios generadores de páginas wikis en ellas mismas, en las pequeñas o grandes empresas, precisamente porque permite entre todos los miembros de la empresa mantenerse debidamente comunicados. En el aula, la wiki se convierte en una herramienta mediante la cual los estudiantes incentivan la creatividad, poniendo en juego diferentes inteligencias. Sabemos que existen diferentes maneras de pensar
los estudiantes está la lingüística, la lógica matemática, la espacial, corporal, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y la naturalista. O sea, que con este recurso los estudiantes pueden hacer uso de todas sus capacidades y no sentirse limitados como en las clases normales de un aula, la lógica matemática o simplemente la lingüística. Aquí pueden manifestar su creatividad. Sucede que muchos estudiantes, cuando se les da un proyecto en una wiki, ustedes pueden terminar la clase, se va a la casa y usted puede revisar y hay estudiantes que todavía siguen trabajando en la wiki en sus casas. ¿Por qué? Porque les gusta, se sienten liberados, pueden incentivar su creatividad. El asunto es saberlos motivar. Es una de las características más importantes para utilizar eso y cualquiera de estos recursos, motivar al estudiante. Existen diferentes tipos de wikis en educación. Están los wikis de recursos a otros docentes, son aquellos creados por expertos. Básicamente en estas wikis vamos a encontrar materiales para los docentes, para publicar información general de los centros educativos, o sea, básicamente sería información de la comunidad, proyectos, tareas, visión, además de abrir la posibilidad de obtener información de la propia comunidad, wikis por departamentos, o sea, básicamente la información que se da entre los mismos departamentos de la institución, entre el departamento de matemáticas, de estudios, de español, inglés, etcétera, y como compartir planes, proyectos, etcétera. Y EduWikis, donde vemos que sería una EduWiki. Bueno, son todos aquellos wikis creados específicamente para uso educativo, propiamente para docentes y estudiantes. O sea, no solamente es que es para el docente, es un ambiente donde participan tanto los docentes y los estudiantes. ¿Ok? Podemos ver aquí un pequeño resumen sobre qué son las wikis. Es un sistema básicamente colaborativo para la innovación del conocimiento que soporta las características propias de la escuela y promueve el desarrollo de todos los docentes bajo el concepto de comunidad de aprendizaje. Recordemos que una comunidad de aprendizaje es un lugar donde precisamente las personas comparten sus conocimientos y aportan al grupo. ¿Cómo implementar las wikis en educación? Bueno, la construcción de wikis es sencilla, solo se requiere realizar la investigación, como lo dijimos anteriormente. Una vez escogido, se plantea un proyecto a construir. Básicamente tiene que haber un plan que puede ir desde la organización de una actividad institucional, elaborar un glosario de conceptos, recopilar información sobre algunos temas, entre otros, pero obviamente siempre con la debida planificación, o sea, con la debida didáctica. La sencillez de manejo de interfaz de la mayoría de las plataformas Wiki hace que el estudiante genere contenido sin prestar demasiada atención a las tecnologías, o sea, le resulta natural. Además, recordemos que ellos nacieron en la era digital, entonces para ellos es muy sencillo adaptarse a este tipo de tecnologías. Es un ambiente constructivista, ya que es el propio alumno el constructor de los proyectos, modifica, investiga, discute, comparte. O sea, se incentivan los pensamientos o cognitivos superiores, donde el estudiante es responsable de su proceso metacognitivo, o sea, de su proceso de aprender a aprender. Finalmente motivan al estudiante, lo que es de gran relevancia. Recordemos, dentro del punto de vista educativo, un estudiante motivado es un estudiante que trabaja bien, es un estudiante que realmente aprende. Un estudiante desmotivado no aprende. No importa qué tan buena sea la herramienta, no va a aprender. Entonces, esto es un instrumento que logra motivar a estudiantes siempre y cuando se cuente con los recursos. Acá pueden darle un clic a este link para poder ver diferentes páginas que se dedican a la educación utilizando wikis. Son muchas, ahorita las podemos observar. Vamos a ver si las podemos ver. Como podrán observar, aquí vemos una lista de páginas dedicadas a la educación. Son muchísimas. Simplemente dejamos el enlace para que lo quiera verlos y visitarlos. Pero utilizando este recurso hay bastante. Ahora bien, existen, como les digo, muchas páginas para crear wikis. Anteriormente lo mencionamos. Está Wikia. Aquí ustedes podrán observar los diferentes enlaces para los tutoriales o recursos que necesitan para crearlo en este ambiente. Está WikaWika, Wiki. Aquí podrán ustedes observar el manual. Demos un momentito para que se cargue. Este manual está hecho en Calameo, pero ven que se pudo incorporar aquí. Tiene la facilidad de incorporar los recursos dentro de la propia wiki, no necesariamente hay que estar siempre saliéndose de la página, es una de las ventajas que tienen las wikis. Vemos aquí que perfectamente pasamos las páginas como en Calameo
Aquí podemos ver el recurso y no tuvimos que salirnos de nuestra wiki. Ahí tenemos el recurso. Esta es Wiki. De acuerdo con Mason, esta plataforma genera wikis de segunda generación. Según él, las de primera generación solo permitían crear un texto de manera grupal, pero han evolucionado. Con él se pueden construir aplicaciones sencillas, ampliar la plataforma con plugins personalizados. Básicamente, ese contiene casi que todo lo que podemos hablar sobre recursos o aplicaciones. Aquí pueden ustedes observar el manual. Si gustan, lo pueden leer, donde ustedes podrán observar las diferentes recomendaciones para trabajar con esta plataforma. Está DokuWiki. Aquí está el manual si lo quieren observar. Está TikiWiki. Está MediaWiki, que ya lo mencionamos. Con ella se realizó Wikipedia. Y hay otros como PMWiki, JSPWiki, MoiMoi, BQWiki, WacomWiki, donde acá ustedes pueden observar diferentes tutoriales para el uso de cada uno de ellos. Tutorial de Wiki, de WikiWiki, de DexWiki, etc. Aquí básicamente se pusieron toda la lista de todos los manuales de cada uno de ellos. El tutorial de MoiMoi, de hecho, se tuvo que hacer, nosotros lo hicimos, porque no se encontraba. Entonces se hizo un pequeño tutorial de cómo más o menos usted puede abrir el instrumento y cómo se trabaja. Aunque básicamente trabaja en un ambiente plano, donde se trabaja básicamente con códigos. Requiere un poquito más de conocimientos para poder trabajar en él. Wikispace. Bueno, ¿qué podemos decir de Wikispace? Lo utilizamos en este recurso. Es la plataforma que da soporte a esta wiki precisamente. Aquí podrán ustedes observar un pequeño video de crear una wiki en Wikispace. Dura 8 minutos si desean verla. En términos generales, ¿cómo trabaja Wikispace? Porque es mucho lo que podemos decir y muchas de sus ventajas y desventajas y organizaciones que lo utilizan, los individuos para educación, bueno, cómo crearlo. Hagamos un pequeño resumen de cómo trabaja Wikispace. Tiene un botón de edición. Si usted tiene los permisos, solamente dale a editar. Usted puede modificar las partes de la wiki. Démosle editar, por ejemplo, aquí. Y empezamos a modificar. Podemos tener la opción de salvar contenidos y seguir trabajando, o simplemente darle salvar, cancelar si no queremos. Tenemos un botón también de historial, donde en historial nosotros podemos comparar ediciones nuevas con las ediciones tan viejas como nosotros queramos, y simplemente ahí observar qué fue lo que fue cambiado, qué no fue cambiado, etc. Son varias de las cosas que nosotros podemos ver en una wiki. Ahí lo que está en rojo fue lo eliminado, lo verde es lo nuevo. Entonces nosotros podemos ver ahí muchos de los recursos. Aquí pueden observar también uno de los manuales que tiene Wikispace. Regresemos un momentito a la página. Ok. Entonces ustedes ahí podrán observar una de sus ventajas. También tiene otros recursos que ustedes necesitan conocer. Algunos noté que esta parte no la conocían. Wikispace permite que ustedes puedan invitar, que sea público, pero siempre y cuando hay que pagar $1. Pero haciéndolo $1, usted prácticamente ya tiene múltiples wikis acceso a poder hacer modificaciones. Por ejemplo, acá, esta y esta wiki son creadas bajo la misma cuenta, y todas esas wikis tienen la facilidad de poder invitar a todo el público si se desea. Cualquiera puede modificarlos si gusta. ¿Ok? Además, ¿eso dónde se logra? En permisos. Y aquí cambian los diferentes permisos. Cuando usted paga el $1, puede darle a esta opción. Todos pueden ver las páginas, pero solo los miembros. Bueno, esta es la opción free, pero usted pueden darle público cuando liberen. Entonces, todos pueden ver y editar. En esta opción, todos pueden ver las páginas, pero solo los miembros de la wiki pueden cambiar. Normalmente, la mayoría de las personas solo tiene la opción de privado, y solo los miembros pueden modificar. Ya depende de ustedes cómo deseen trabajar su wiki. Vamos a regresar. Ahora bien, esta es la parte más importante en sí de la wiki que tenemos acá. Son de diferentes recursos que podemos implementar con la web 2.0. Bueno, hablamos primero de lo que son mapas conceptuales. Aquí verán un poquito de teoría sobre
la utilidad que tiene utilizar un mapa conceptual. Básicamente le dan estructura al pensamiento, ordenan las ideas, le dan el sentido de cómo es que piensa la persona o cómo está comprendiendo los conceptos. Cuando usted pide a un estudiante, básicamente, realice su mapa conceptual, está indicándole al estudiante a usted cómo él es que entendió el tema, cómo él es el que lo ve. Así un profesor puede precisamente corregir lo que haya que corregir o mejorar lo que haya que mejorar o aceptar ese conocimiento, porque resulta que tal vez el estudiante piensa mejor que uno. Ahora, es una gran ventaja que el estudiante aprenda a realizar mapas conceptuales, porque con su práctica entonces también aprende a pensar mejor, a ordenar sus ideas, a dar mejor estructura y se va corrigiendo precisamente esas partes que hay que corregir. Entonces, es una actividad muy importante dentro del punto de vista educativo que un estudiante aprenda a hacer mapas conceptuales. Ahora, para hacer mapas conceptuales podemos encontrar en la web diferentes recursos. MinMeister, aunque tiene una desventaja que solo permite realizar en la cuenta libre 3 mapas conceptuales, usted los puede modificar cuantas veces quiera, pero solamente tiene 3 para tener. Entonces, si usted quiere compartir el recurso, tiene que grabar o guardar cada una de las imágenes para poder utilizar esos mapas conceptuales. Ahora, pero como le digo, usted puede tener 3, lo puede modificar cuantas veces quiera. Entonces, eso también usted tiene en cierta forma cantidad de mapas ilimitado, pero eso sí, solo puede tener 3 en el aire. Ahora bien, aquí ven un pequeño tutorial de cómo utilizarlo. Está CMAS Tool, este no se encuentra en línea, pero sí se puede descargar y los archivos se pueden subir a la web. Es una herramienta bastante práctica, tiene la ventaja, entonces usted puede instalarlo en su computador y construir sus mapas mentales. Tenemos Bull, que crea mapas conceptuales muy dinámicos, muy bonitos, agradables a la vista, pero también tiene esa desventaja que solamente permite crear 3 en la nube. Muy importante incentivar estas herramientas porque precisamente el estudiante mejora sus procesos metacognitivos. Ahora, en la web 2.0 también encontramos matemáticas dinámicas como por ejemplo GeoGebra. El GeoGebra es una herramienta que se está utilizando mucho que permite crear herramientas geométricas de estadística, de álgebra, de funciones, o sea, de cálculo. Permite crear diferentes recursos con mucha facilidad. Aquí podemos ver una página en blanco. Si no se les cargó es porque no tienen actualizado FlashPlayer y el Java. Tienen que actualizarlo para que pueda implementarse. Vean que acá, cuando está cargado, nosotros en la parte plana podemos construir puntos, podemos construir nuestros polígonos. Por ejemplo, marcamos otra vez estos puntos para que vean. Y podemos construir polígonos de la cantidad de formas o de lados que queramos. Ahí creamos uno. Podemos círculos. Esa es la construcciones básicas, ¿verdad? Construcciones básicas. Pero si nos damos aquí estas flechas, podemos construir otras más. Por ejemplo, esta que dice rectas perpendiculares, tomamos un punto y otra recta y nos va a trazar la recta perpendicular a esta recta que pasa por este punto. Y así sucesivamente se pueden realizar diferentes construcciones, diferentes actividades y proyectos. Acá podemos observar un proyecto, nada más que no se está cargando, un poco lento porque es un poco pesado, donde se estudia las funciones inversas. Acá pueden observar el manual, es bastante amplio, toma su tiempo leerlo, son, si no me falla la memoria, como 300, 200 páginas. Bueno, es un manual bastante grandecito. Ahora, existen otros recursos, los recursos para compartir documentos, muy importante para lo que son proyectos, trabajos, publicaciones de investigaciones, entre otros. Por ejemplo, podemos encontrar Script. Script es básicamente, tiene su versión paga y su versión gratis. La versión gratis, eso sí, si usted quiere descargar un documento que se encuentre en Script, que le sea a usted útil para algún trabajo, alguna investigación o algún proyecto que usted esté realizando, eso sí, Script le pide a usted que suba un documento con el mismo valor o un valor superior al documento que usted está descargando. ¿Qué logra esto? Precisamente incentivar el compartir los conocimientos que usted tiene. Entonces, también esto implementa o mejora la parte colaborativa de la web, el ampliar la cantidad de conocimientos que haya. Por ejemplo, hubo varios recursos que yo necesité de Script y resulta que tuve que subir información mía. Aquí subí un folleto de funciones trigonométricas para precisamente tener acceso a varios documentos. E incluso usted puede ver si su archivo
Se fue utilizado, incluso en la misma página usted puede ver cuánta gente lo ha visto, lo ha descargado, etcétera. Otros recursos para subir documentos está Calameo. Personalmente lo prefiero al ISO, lo veo más dinámico, permite crear una biblioteca, incluso. Calameo tiene su parte donde usted puede unirse a ciertos grupos o comunidades de estudio. Por ejemplo, es una comunidad educativa donde usted tiene acceso a diferentes trabajos y libros. Calameo tiene también una facilidad para implementarse en otras páginas. Y es bastante dinámico porque también mantiene las tablas de contenidos si usted tiene su trabajo con ellos. Herramientas que se encuentran también en la web 2.0 serían las herramientas para detectar plagio. Existen múltiple cantidad, incluso la plataforma que nosotros utilizamos en el curso tiene su herramienta para detectar trabajos plagiados. Es muy importante que se incentive el valor en los estudiantes de evitar el plagio. Ustedes como estudiantes deben saber, y todos debemos saber, que debemos dar de reconocimiento a que el reconocimiento merece. Y además, porque seamos honestos, hay quienes no respetan esto. En Chile, por ejemplo, donde se hizo este instrumento que se llama Docode, resultaba que el profesor dijo, no, voy a hacer un instrumento porque noto que hay muchos trabajos que el vocabulario como que no me calza, como que lo siento plagiado, que lo copiaron de algún lado. Y resulta que bajó del 50 al 2% la cantidad de trabajos plagiados, con solamente implementar el recurso. El recurso funciona simplemente. La versión gratis, usted tiene derecho a subir 3 documentos por día. Al programa le regresa a usted a su correo electrónico el resultado o el análisis de ese trabajo y le pone un tipo de calificación. Eh, Discutiendo con otras personas me dicen que la alerta si es 0.7, es definitivamente alerta. ¿Por qué? Porque en realidad a veces puedes tener 0.5, 0.6 porque es un proyecto que tal vez se ha hablado mucho, entonces el vocabulario va a ser muy similar a otros trabajos. Pero si es 0.7 es que definitivamente el asunto está serio. Además, él te devuelve una lista de páginas donde puede ser que te encuentres esa información. Entonces, el docente puede abrir esas páginas y verificar si fue copiada la información o si hicieron por lo menos las citas de esa parte. Porque también es eso. Obviamente te devuelvo a las páginas donde hiciste citas, pero si resulta que no hiciste las citas y te mandó esas páginas y copiaste textual, entonces quiere decir que no estás dando reconocimiento a quien tenías que dárselo. Aquí vemos una pequeña presentación sobre lo que es el plagio. Si ustedes gustan, pueden verla después. Recursos para crear presentaciones preciosas. Se encontraron unas muy bonitas. Está Poundtown, que te permite a vos crear presentaciones dinámicas. Aquí les tengo un ejemplo para que ustedes puedan verla. Algo rapidito para que no atrasarnos mucho. Esta fue creada por su persona. Se puede dar pausa cuando se desee. Considere un rectángulo de área 15. Si el largo es igual a 4, aumentado en el triple del ancho, entonces, ¿cuál es la longitud del largo del rectángulo? El área es 15. Ok, vimos una pequeña parte de lo que era ese recurso. Como ustedes vieron el video aquel anterior que hablaba de que es una wiki, básicamente utiliza algo similar. Es muy dinámica, muy agradable a la vista. Permite trabajar de una manera bastante amena los diferentes recursos de una presentación para que sea entretenida, agradable a la vista y que las personas les guste implementar una presentación, algo más, algo diferente y al mismo tiempo que también llame más la atención y mantenga la atención de la persona que está viendo esa presentación. Ahora, entre esas también encontramos otros recursos que estaban. Aquí también ustedes pueden darle algunos. Este fue creado también por el grupo. Psicología como ciencia. Esto lo hizo la compañera Shirley. La psicología nace de la filosofía y durante siglos se fue creciendo gracias a los aportes que le dieron los filósofos griegos y otros famosos del Renacimiento y de la época medieval. En 1879 se fundó el primer laboratorio de psicología. Y estas pueden crear diferentes presentaciones de manera tradicional o formas más dinámicas. También encontramos GoAnimate, donde usted puede encontrar crear sus presentaciones tipo caricatura. Esta la creé yo, un poco de todo hago
porque es muy sentido a la caricatura, al romance. Pero es un video corto donde se estaba probando precisamente la herramienta. ¿Qué día en la Te- escuela? Jenny, hola. Esto es para ti. Para mí. Ay, qué lindo. Claro, las voces eran españolas y no suenan tan bonitas, pero ven que el recurso puede crear usted sus propias historias incluso. No solamente tienen que ser presentaciones, sino que usted también puede hacer otro tipo de actividad. La compañera Chile nos sugirió este otro recurso, que estas no son de transición. Básicamente crea sus caricaturas y usted puede crear sus propias historietas. Entonces también es bastante interesante. Para estudiantes que les gusta tanto el manga, le pueden interesar y utilizarlo para crear sus propias historias. También tenemos plataformas para compartir videos muy conocidos por todos nosotros que facilitan trabajos de investigación, trabajos para estudiantes, incentivan la creatividad del estudiante. Entre ellos encontramos Blinks, YouTube, que es el más conocido, Google Maps, bueno, etcétera. Aquí podemos ver un recurso donde se está explicando un tema a los estudiantes utilizando YouTube, que se llega a los propios estudiantes y se pasan incluso las barreras. Bueno, esos son diferentes recursos que podemos utilizar de la web 2.0. Las propuestas educativas que tenemos en el grupo. Bueno, existen múltiples propuestas. Tenemos una primera propuesta que decía que era para un 10º nivel. Básicamente son 15 días que se tiene que trabajar en esta propuesta. La intención de esta propuesta es que los estudiantes creen un banco de recursos que les sea útil para estudio y preparación para las pruebas de bachillerato en matemáticas, aunque se puede implementar en diferentes asignaturas. O sea, no es que solamente matemáticas, ellos pueden hacer esto en otras áreas. La justificación, bueno, en resumidas cuentas, ¿qué pasa? Resulta que en bachillerato el Ministerio de Educación dice que el 60 y tanto por ciento pasó bachillerato. Eso es mentira. Resulta que las pruebas de bachillerato anulan de 4, 5, 6 ejercicios, los eliminan. Eso ya es una curva. Y resulta que también hacen una curva de 8 puntos a todas las asignaturas. O sea que perfectamente por materia anda alrededor de unas 14 puntos que al estudiante le dan, tome. Estos ya los tiene ganados. Entonces, resulta que un estudiante que se sacó un 45 en la prueba propiamente, resulta que la nota le da 70, 75, o sea, pasó la prueba, cuando realmente se sacó un 45 en prueba. Entonces, queremos o se busca es remediar esto, que el estudiante realmente sí sepa, o sea, no estar engañando al estudiante, queremos que él aprenda un poquito más. Entonces, el proyecto lo que busca es que los chiquillos simplemente desarrollen sus propios materiales y que se expliquen a sí mismos en forma colaborativa. ¿Por qué a sí mismos? Porque a veces ellos cuando se explican a sí mismos se entienden mejor. A veces al propio profesor no le entienden porque manejan idiomas diferentes. Parece mentira cuando dicen que hablan en chino. Básicamente lo que se propone es lo siguiente. Se les da un examen de bachillerato, la modalidad diurna en este caso del 2013 en matemáticas, y se les deja la fotocopiadora. Se le asigna a los estudiantes un ejercicio de esa prueba y se les pide que lo resuelvan y que hagan un video resolviendo ese ejercicio y que lo expliquen. Una vez que ya lo tienen explicado, lo dan al profesor para que él haga el chequeo de que todo esté bien y se les pide que lo suban a una plataforma, aunque también puede encargarse el profesor de subirlo a una única plataforma, pero lo que se busca es que también ellos aprendan a subir sus propios recursos a la web. No que sean simplemente, me gusta este video y lo comparto, no, que ellos suban sus propios videos. Ahora, también en una segunda parte, estos videos se les piden a los estudiantes que vean los videos de los compañeros, los comenten, que revisen sus propios comentarios también y que presenten un informe de lo que aprendieron viendo esos videos. La intención es que entre ellos se retroalimenten con los diferentes videos y se les indica que al final de toda la actividad se les va a hacer una pequeña prueba con respecto a los mismos ejercicios que salieron en esa evaluación. La intención es ver que de verdad motivarlos a que realmente los vean y que realmente los aprovechen. Al final hay una evaluación si la calidad del video fue buena, si se demostró que de verdad lo entendieron o lo explicaron bien, que se vea que hay creatividad. Por ejemplo, el video que propusimos aquí en Pontón este es uno de los ejercicios de esa prueba de bachillerato. El planteo, llamemos al ancho X y al largo. Esta vemos que es una manera creativa donde el estudiante puede hacer su propio video explicando un tema. Entonces, se busca que ellos sean creativos. ¿Cómo van a hacer el video? Ellos serán los que vean.
la intención es que utilicen diferentes recursos para hacerlo y que entre ellos se autoexpliquen. Esto no necesariamente para específicamente matemáticas, lo pueden hacer para la materia de biología, proyectos de investigación, para español, lingüística, obras de teatro, etcétera, donde ellos compartan sus videos, y ahí quedan los recursos. Gran ventaja, que los recursos no solo quedan para ellos, quedan para futuras generaciones y para otros estudiantes, que también les es muy útil. La segunda propuesta consiste en los cambios de la materia. Se propone básicamente que los estudiantes vean un video sobre los cambios de la materia, que hagan un pequeño experimento donde se llenen 3 globos, uno con agua, otro con agua pero se congela y otro con solamente aire, pero todos a la misma cantidad al mismo tamaño. La intención, básicamente en resumido, es que el de agua se ponga en un recipiente y se mida ese volumen. Después, en un recipiente igual similar, se ponga el que está congelado y se vacíe y se deje derretir. La intención es que se sabe que tiene que, al expandirse un poco más partículas, el fluido va a ser un poquito, ocupar más volumen que el que estaba en estado líquido originalmente. Y el de aire que simplemente se abra y vea qué se pasa. La intención es que los estudiantes con la actividad analicen las 3 situaciones y que anoten las características que observaron de los diferentes tipos de materias en los diferentes estados. Como una segunda actividad, se les pide realizar una pequeña investigación en la web sobre los estados de la materia, más el experimento que hicieron y el video, hagan un mapa conceptual usando algunos de los recursos que se propusieron. La intención es que ellos demuestren qué fue la estructura mental o lo que ellos aprendieron de eso. Ahora, con el mapa conceptual y la investigación que realizaron, y además de que para esta parte, la primera parte, tenían que tomar fotografías de elementos que vieran en su alrededor sobre diferentes estados de la materia. Entonces, con las imágenes, el mapa conceptual y los conceptos investigados, que ingresen a la página de Flashcard y creen alguna actividad o juego activo donde metan los conceptos. Por ejemplo, este fue uno creado para que ustedes lo puedan notar. Hay que darle un tiempo. Si están usando Chrome, asegúrense que estén en el idioma original. Si no está en el idioma original, no se les va a cargar correctamente. Entonces tienen que asegurarse de, si no está, póngale mostrar original. Si no, no trabaja bien el juego. Le damos play. Y como vemos aquí, es las imágenes y los conceptos. Entonces, tiene forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Bueno, estamos hablando de algo en estado sólido. Entonces, tendríamos que buscar algo que sea en estado sólido. Entonces, por ejemplo, donde las partículas están ordenadas, apiñaditas, juntitas. Entonces, ahí tenemos. Resulta que nos equivocamos. Mira, las moléculas tienen mayor libertad de movimiento, pero se mantienen unidas. Entonces, en ese caso, estamos hablando del agua. Vamos a ver si esta vez pegamos. Pegamos. Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento. Entonces, ahí estamos hablando de la congelación. Entonces, vamos a ver. Suponemos que es aquí donde estamos haciendo cubitos de hielo. Ahí estamos. Perfecto. Utilizamos un bonus. Ellos también pueden hacer estrategias. Vamos a ver. Ese proceso, bueno, aquí ya me estoy divirtiendo con el juego. Es bastante entretenido y en realidad lo motiva a uno. Entonces, el estudiante es una manera que repase sus conceptos una vez que ingresaron todos sus conceptos, pero la idea es que cada uno haga uno. Entonces, entre ellos compartan los juegos y, claro, se crea una gran actividad donde los estudiantes repasan conceptos y se divierten, que es una de las cosas más importantes en educación. Después, como últimas par de actividades, se propone que resuelvan este crucigrama. La intención es que precisamente veamos si de verdad, con el juego, las actividades y todo, aprendieron los conceptos. Aquí vienen las diferentes pistas y si quieren ver, pueden ver también las respuestas en este link. Nada más que se puso de cabeza porque no se sientan tan tentados, que les cuesta un poquito averiguar más o menos cuál era la respuesta, porque a veces de ahí es una lástima que rapidito no, que quieran hacer trampa. Y un pequeño quiz, bueno, respuesta corta, donde den respuesta de los conocimientos que aprendieron. Entonces, es una actividad bastante completa donde se implementan diferentes recursos de la web, como mapas conceptuales, los juegos, etcétera, donde los estudiantes en forma muy dinámica aprendan los diferentes conceptos, que ellos sean los constructores de sus propios conocimientos. Bueno, existen muchas recomendaciones, ya se nos hizo largo esto, pero básicamente las recomendaciones más importantes son: investiga,
Asegúrate de utilizar recursos agradables y docentes, por favor. Qué importante es innovar, qué importante es planear, investigar. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea cada vez más significativo. Conclusiones. Entre mayores sean los controles de acceso y edición, más se limita el crecimiento de la wiki. Eso es cierto. Pero también es el asunto del riesgo. Existe gran amplitud de conceptos, características, utilidades, estilos en los distintos wikis. Esta es muy agradable y muy sencilla de utilizar, pero, por ejemplo, hay wikis que de verdad requieren sentarse un momentito para poderlos saber utilizar. Pero claro, cuando uno lo logra entender y saberlos utilizar, hay unos que quedan hermosos. Bueno, eso sería básicamente todo lo que podemos hablar sobre este proyecto. Ha sido un proyecto bastante largo. Hicimos un pequeño resumen de casi todo, nada más que es mucho, no podemos hablar de absolutamente todo, no nos darían ni siquiera las 2 horas para hablar de todo lo que hay. Espero que les haya gustado y muchas gracias.